Día 310. Explicación lectura de Marcos 13. La lectura de hoy tiene mucho en común con la de mañana, así que hoy nos centraremos en la primera mitad y mañana cubriremos la segunda. Una de las cosas que me ayudan con estos pasajes es mirar el contexto. Primero, ¿para quién es este mensaje? Parte de eso está abierto a debate. Segundo, ¿qué en este texto es información y qué es instrucción? Cuando mañana leamos el relato de Mateo, procura usar esas lentes para entender el contexto. Puedes preguntarte cosas como: ¿Jesús me está diciendo algo que Dios va a hacer, algo que los discípulos debían hacer o algo que yo debo hacer? Si Él nos dice lo que Dios va a hacer, es información. Si dice lo que los discípulos debían hacer, para nosotros sigue siendo solo información. Pero si dice algo que nosotros debemos hacer, entonces es instrucción. Vamos allá. Jesús ha estado enseñando en el templo, y cuando están saliendo, uno de sus discípulos le dice algo como: «Este lugar es increíble». Y Jesús arruina su entusiasmo diciendo: «Sí, estos edificios son impresionantes. Disfrútalos mientras puedas, porque pronto serán escombros». Se trata del templo, un enorme complejo construido con piedras gigantescas, la mayor de las cuales pesa unas 570 toneladas, más de 1.000.000 de libras solo una piedra. Vemos esa piedra cuando hacemos los recorridos por los túneles del muro occidental en Jerusalén, y es enorme. Si estuviste con nosotros en el Antiguo Testamento, probablemente recuerdes lo difícil que fue reconstruir este templo, pero como Dios proveyó los fondos, los materiales y la protección para los obreros, Él hizo que todo ocurriera. Y ahora, Jesús dice que Dios hará que no ocurra. Jesús anuncia que el templo será destruido. Menos de 40 años después de esta profecía, Roma la cumple. Los judíos se rebelarán continuamente, y Roma responderá arrasando el templo, tal como Jesús dijo. También leemos sobre esto en Lucas 19, donde Jesús lloró por Jerusalén. En ese pasaje, vimos que la destrucción del templo es el juicio sobre Israel por haber rechazado a Jesús. Entonces, ¿cuál es la razón de la destrucción del templo? ¿La revuelta judía o el rechazo de Israel a Jesús? Ambas. Dios usa a Roma como instrumento en su mano para traer juicio sobre Israel. Vimos a Dios hacer esto muchas veces en el Antiguo Testamento, pero esta es una de las primeras veces que vemos esa idea en los Evangelios. Por cierto, leímos una profecía parecida antes, en Juan 2:19, donde Jesús comparó su cuerpo con el templo. En ese pasaje dice: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Esa profecía se refiere a su cuerpo, y Juan lo aclara en los versículos siguientes. Así que es una situación diferente, aunque es fácil confundir ambas profecías, ya que las dos hablan de la destrucción de un templo. Después de salir del templo, cruzan el valle y suben al monte de los Olivos. Jesús está con algunos de sus discípulos más cercanos, y ellos empiezan a hacerle preguntas sobre cuándo sucederán todas esas cosas y cuáles serán las señales de que está por ocurrir. Lo mencionamos brevemente ayer, pero vale la pena repetirlo. Primero, Jesús dedica más tiempo a hablar de las señales que a responder sobre el momento exacto, y eso es importante notar. De hecho, les dice en los versículos 7 y 13 que cuando sucedan muchas cosas terribles, pensarán que es el fin, pero no lo será. Dice que eso solo será el comienzo de los dolores de parto. Segundo, muchas de las instrucciones que Jesús da parecen dirigidas a personas específicas en un tiempo específico. Luego habla de algo llamado la abominación desoladora. La mayoría de los estudiosos creen que se trata de una persona, no de una cosa. Pero ¿quién o qué es? ¿Y cuándo ocurrirá? Los estudiosos están divididos. Algunos creen que se refiere a Roma tomando Jerusalén 40 años después, cuando el templo es destruido y los judíos deben huir de la persecución. Otros piensan que se refiere a algo que aún está por venir, en los últimos días antes de que Dios una el cielo y la tierra. Si estás en el grupo que cree que esto ya sucedió, probablemente este texto no te alarme. ¿Crees que esas advertencias e instrucciones eran para los discípulos? Y esto es lo que Jesús les dice: que habrá personas que se harán pasar por Él y no deben creerles. Que habrá guerras y rumores de guerras, pero no deben tener miedo. Que tendrán que responder ante reyes, pero Dios les dará las palabras. Que serán odiados y golpeados, pero finalmente serán salvos. Pero si estás en el grupo que cree que esto aún está por venir y eso te asusta, hay algunas cosas en este texto que pueden darte paz,
porque significaría que esas instrucciones se aplican a ti. Jesús dice que no temas al fin. En el versículo 7 dice, no os alarméis. En el versículo 11 dice, no tengáis ansiedad. Pasarán cosas malas, pero tienes una misión del reino en medio de todo. Tu prioridad es hablar de las buenas noticias de Jesús. Después de todo, como dijimos ayer, Él es quien preserva. Jesús también dice que permanezcas despierto y enfocado en lo principal, no te dejes adormecer por las comodidades y los caminos del mundo. El relato de Mateo en 24:14 dice: el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cada vez que ocurre otro huracán, tiroteo o tragedia, y oras, ven, Señor Jesús, recuerda que Dios te ha dado un papel que cumplir en eso. Nuestro clamor ven, Señor Jesús se encuentra con nuestro llamado, ve, comparte a Jesús. Puede sonar cursi o anticuado, o simplemente incómodo para ti. Pero, en el fondo, se trata de hablar de aquel a quien amas. Igual que hablas de todo lo que amas. Nuestra relación con Dios es personal, pero nunca debe ser privada. Porque, como dice Jesús, el Evangelio debe llegar a todas partes y nosotros somos quienes debemos compartirlo. En la conversación que Jesús tiene con sus discípulos, promete que los escogidos de Dios, aquellos que Él ha elegido para formar parte de su familia, pasarán por tiempos difíciles, pero Él los protegerá del daño eterno. Y ese fue mi vistazo de Dios de hoy, la protección eterna de Dios sobre sus hijos. Jesús dice que es imposible apartar a los escogidos de la fe, porque recuerda, nada puede arrebatarte de su mano. Pero luego habla con gran honestidad y dice: si algo pudiera hacer que los escogidos se apartaran, sería esto que estoy describiendo. Pero no es posible. Jesús les recuerda a los discípulos lo mismo que les dijo en Cesarea de Filipo: que las puertas del Hades no prevalecerán. Que la iglesia permanecerá. Lo dijo en un lugar donde los animaba a atacar las puertas del infierno. Y lo repite ahora refiriéndose a un tiempo en el que puede parecer que el infierno los ataca a ellos. Antes de que enfrenten esto, quiere reforzar su ánimo. Les dice: veréis oposición e incluso muerte. Pero lo que estoy construyendo, del cual formáis parte, perdurará más allá de todo esto. Así que antes, durante y después de las pruebas. Ánimo. Yo tengo el control. Me alegra mucho formar parte de un reino imparable, pero aún más, me alegra que Él sea nuestro Rey.